La Hora 90, segunda época. Contigo Socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hola, hola, oyente, familia de la Hora 90, bienvenidos todos una vez más a la comunicación. Al comienzo un fraterno saludo, un abrazo enorme al comienzo del programa de las y los socialistas a través de Radio PS para Uruguay y el mundo, a través de nuestras plataformas digitales, multiplicando nuestros contenidos a través de nuestros podcasts de audio, llegando a todo el Uruguay, llegando a todo el mundo. Un saludo muy especial, como siempre, a las compañeras y compañeros socialistas y frente amplistas departamentales, el Partido Socialista y el Frente Amplio y centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y hombres y mujeres de buena voluntad que quizás en este momento empiecen a escuchar una nueva edición de la Hora 90. Como siempre, el compañero Hernán Poloni en la asistencia técnica de esta Hora 90 de todas y de todos, que ya comienza con especialísimas características. Hoy un programa especial dedicado al tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Es posible en Uruguay? Está planteada la pregunta en esos términos y ya vamos a desarrollar estos contenidos con el repaso de una actividad intensa desarrollada por el Partido Socialista en el Parlamento Nacional, en régimen de actividad académica. Bueno, estaremos recordando lo principal de estos momentos vividos y también junto con distintas compañeras y compañeros que sobre este particular se han expresado en las últimas horas. La Hora 90, así comenzamos. Y como les decíamos, está planteado el tema, un programa especial de la Hora 90 sobre reducción de la jornada laboral. La pregunta planteada, ¿es posible en Uruguay? Y bueno, efectivamente la discusión sobre la reducción de la jornada laboral tomó fuerza en nuestro país cuando el PIT-CNT incluyó ese tema dentro de la plataforma reivindicativa del acto del último 1 de mayo, en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores. Así las cosas, los distintos partidos políticos, los distintos actores se fueron pronunciando y el Partido Socialista se plantó fuerte ante esta iniciativa. Es así que desde el Partido Socialista, el senador José Núñez impulsó una actividad académica con participación masiva tanto del gobierno como del sector empresarial y de los propios trabajadores, representados con el presidente Marcelo Abdala. Una actividad que tenía como centro la reducción de la jornada laboral en el anexo del Palacio Legislativo, allá por el mes de junio, y con el foco puesto en los conceptos de productividad, flexibilidad y tecnología. Actores relevantes del mundo laboral uruguayo planteaban su visión sobre la posibilidad de reducir efectivamente la jornada laboral. La Sala Francisco Acuña de Figueroa del edificio anexo del Palacio Legislativo fue la sede del evento, que fue organizado por el senador del Partido Socialista, el senador frente amplista, José Núñez. Y también tenemos este tema de la mejora tecnológica y la sustitución que vemos cada vez mayor de trabajo humano por maquinaria, por tecnología. ¿Y por qué la respuesta mecánica es la pérdida de puestos de trabajo? ¿Por qué no puede haber una respuesta que sea la reducción de la jornada laboral? ¿Por qué no considerar esa perspectiva, digamos? Sí, ¿hacia dónde esa riqueza generada o esa mayor productividad de las empresas que es el resultado de la sustitución tecnológica? ¿Cuál es el destino si se eliminan puestos de trabajo? Es la concentración del capital, digamos. Entonces, también tendríamos que pensar el tema
desde esa perspectiva. Entiendo que vivimos en un mundo de competencia, que tenemos que vender nuestra producción en el exterior, que tenemos que las empresas tienen que ser sustentables económicamente y que eso no es fácil, pero creo que tenemos que darle otro eje. En los últimos tiempos el tema de la jornada laboral se ha discutido por la vía de la precarización del trabajo, desde la lógica de cómo adecuamos la disponibilidad de la mano de obra a las necesidades de las empresas, ¿verdad? Bueno, tenemos que incluir otra mirada. Tenemos que discutir el tema de la jornada laboral desde la mirada de cómo logramos reducir la jornada laboral para que las trabajadoras y los trabajadores tengan más tiempo para dedicar a tantas cosas que todos podemos y que sería bueno hacer, ¿no? Y creo que también en nuestro país eso es viable es posible más allá de las dificultades que hay. Entonces, me propondría un encare en esta perspectiva. La discusión no es si es posible o no reducir la jornada laboral. La discusión es cómo hacemos para que sea posible reducir la jornada laboral. Nosotros tenemos un proyecto que es que la gente viva mejor. Y para vivir mejor la gente, en el grado de desarrollo tecnológico y humano, sería muy importante que pudiera destinar más tiempo a otras actividades y no estar tanto tiempo vinculada a un empleo retribuido para poder sobrevivir. Y ese es el objetivo que nos tenemos que plantear, atendiendo todas las problemáticas, naturalmente, la viabilidad de las empresas, etcétera, etcétera. Pero me parece que tenemos que ponernos el objetivo en mejorar la calidad de vida de la gente. Y mejorar la calidad de vida de la gente en el grado actual de desarrollo científico y tecnológico tiene que pasar, entre otras cosas, por avanzar en la reducción de la jornada laboral. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. La hora 90. Y otras voces también surgieron a partir de este encuentro. El compañero Daniel Olesker, ex senador del Partido Socialista y actual secretario de Coyuntura y Gobierno Nacional del Partido Socialista, con responsabilidades también muy grandes en el Frente Amplio. En esta ocasión, el secretario de Coyuntura y Gobierno Nacional, economista Daniel Olesker, hacía unas puntualizaciones sobre temas que ya fueron especialmente laudados. Dos cosas que a mi juicio están laudadas, no merecen ser discutidas, sino que deben ser la base de una propuesta. Dos cosas que sí deben ser discutidas. Y una última, me quiero referir a una breve experiencia de la reducción de la jornada, que por ser de una empresa y no de una rama no fue comentada aquí, pero es, a mi juicio, muy histórica. Las dos cosas que están laudadas son, lo primero, no se puede seguir discutiendo si la innovación tecnológica crea o destruye empleo. La innovación tecnológica destruye empleo en el corto plazo y a la larga la propia dinámica económica crea empleo. Esta es una discusión que está laudada hace 200 años, esto lo dijo David Ricardo, uno de los creadores de la economía política clásica, cuando en su capítulo 6 dice que la innovación tecnológica a la larga igual genera empleo, y en el capítulo 31, que escribió después que se dio cuenta que la cosa no era tan fácil, incluye la destrucción de empleo. Esto lo siguió Michel Kalecki en la teoría de la dinámica económica, lo siguió Keynes, o sea, ya está laudado esto. Lo segundo que está laudado es que desde que fijamos nuestra jornada de trabajo máxima a hoy, la población creció 3 veces y media, el censo de 2008 es de 1 millón de personas, y el PBI en valores constantes creció 15 veces. Entonces, está claro que el PBI per cápita, si es un indicador de productividad, puede no serlo, pero está 5 veces encima, o sea, hay un aumento del PBI per cápita 5 veces mayor, porque 15 creció el PBI y 3 y algo creció la población. Entonces, este tema ya está laudado. Puede ser que en el 2022 la productividad respecto al 2021 sea menor, pero si lo miramos históricamente, además de los datos que dio Marcelo sobre la industria manufacturera. Esos son los dos temas laudados. Los dos temas que me parece que hay que discutir es, ¿esto es por negociación colectiva o por ley? Yo creo que esta es una discusión falsa. Ambos. Tiene que haber una ley que derogue o mejore la ley del 15, eso es una discusión que darán los abogados, ¿no? Y tiene que haber un marco de negociación colectiva, las dos, ¿no?
La otra discusión, que me parece que abre esto, es reducción de la jornada. Acá se dijo casi como una verdad de que la reducción de la jornada y el cambio de la composición de la jornada son dos caras de una misma moneda. ¿Puede ser? Puede no ser. ¿Por qué tenemos que discutir la reducción de la jornada solo asociada al cambio? Es decir, ¿por qué una menor jornada semanal tiene que estar asociada a derogar el límite de la jornada diaria? Yo creo que hay que discutirlo eso. Porque si el objetivo no es solo económico, sino es de calidad de vida, hay que ver si 4 días de 10 es mejor que 5 de 8, más el sábado, ¿no? Entonces, me parece que esta es una discusión que hay que dar, hay que separar las discusiones. Y finalmente, lo último que quiero decir es la experiencia de la Fábrica Nacional de Cervezas, porque me tocó participar, Marcelo sabe, pues estuvimos bastante juntos allí, en la cual, en 2007, pero esto empezó nosotros trabajamos en el Cuesta desde 2013 en eso. Esto fue una iniciativa del sindicato de la FNC, particularmente de Richard Reed, en la cual la jornada se redujo de 8 horas a 6 horas o de 6 horas 45 a 6, porque en algunos sectores ya se había reducido de 8 a 6:45, excepto en la administración y ventas. Pero en la producción, no me acuerdo ahora, pero creo que el 80% de los trabajadores es una empresa, la rama de la bebida no tomó ese camino, pero tuvo un intensísimo trabajo de análisis de la productividad que vale la pena que rescatemos para la segunda etapa, después que haya una norma legal para la negociación colectiva. Creo que es una experiencia, para mí, de las mejores en las que me ha tocado participar, con mucho conocimiento técnico y con una decisión política de la central y del sindicato de base de que ese era el camino. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Contigo Socialismo 90. Frente Amplio. Hasta el momento, en nuestro país, el debate sobre la reducción de la jornada laboral no había sido planteado seriamente. Sí sobrevolaba la idea de flexibilizar la regulación vigente, pero sin propuestas concretas. En esencia, se seguía en la encrucijada de qué hacer con el sector servicios ante la falta de regulación expresa, si aplicarle el régimen estipulado para la industria de 48 horas de trabajo semanal o para el comercio de 44 horas semanales. Nada sobre establecer un régimen legal común más beneficioso para todas y todos los trabajadores. Así lo abordaba también en las últimas horas la secretaria general de la Juventud Socialista, Carla de Melo, en la Hora 90. Es muy importante, ¿no? Creo, en primer lugar, que fue como muy bueno, en primer lugar, que el PIT-CNT, ¿no? Porque esto empieza cuando el PIT-CNT en este acto del 1 de mayo lo empieza como a nombrar o a darle voz en la oratoria central del presidente. Posteriormente, el senador del Partido Socialista, José Núñez, empieza a moverlo en la órbita parlamentaria y después terminó en un proyecto de ley que está impulsando la bancada. Fue muy bueno porque en sí no era un tema que estuviera, digamos, en la agenda política de la izquierda o del sistema político en general, pero es sumamente importante y hace a transformaciones en el mundo del trabajo que hay que empezar a discutir, ¿no? En este sentido, yo creo que en otros países del mundo se ha avanzado más, pero es un debe de nuestro país poderle dar voz y empezar a debatirlo, sobre todo porque Uruguay es un país donde tiene requerimientos laborales o jornadas más extensas, ¿no? La jornada semanal está topeada en 48 horas y no en 40 como en otros países. Yo creo que hay un montón de situaciones laborales invisibilizadas a las que no hemos podido abordarlas desde la izquierda, de muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan un montón de horas a nivel semanal y perciben salarios muy magros, ¿no? Esto es un tema que además de alguna manera afecta en mayor medida a las generaciones más jóvenes de trabajadores, porque en primer lugar, si vamos a los números, por ejemplo, de desempleo, de desocupación, uno de los grupos más afectados por esto son los menores de 25 años, que les cuesta mucho lograr una primera experiencia laboral, un primer empleo, y cuando lo logran, por lo general, es en condiciones de precariedad. Entonces, con esto de trabajar más horas en jornadas más extensas, o también algunos, ya aquellos que podamos decir están mejor porque han logrado tener estudios secundarios y terciarios, tienen un título, bueno,
eso habilita a poder acceder a trabajos, pero también a veces para lograr un ingreso razonable, para independizarse, por ejemplo, tienen que tener 2 o más empleos, ¿no? Hay una realidad de multiempleo para poder mantenerse que yo creo que también está en. Entonces, poder hablar de reducción de la jornada laboral no solo es hablar de una reducción en la carga horaria, sino también es poder poner sobre la mesa todas estas realidades de precarización en el mundo del trabajo que existen hoy y que además la tendencia parece es que se agraven a futuro, ¿no? Porque hay como un fenómeno a nivel global, lo que es la tendencia a utilizar las nuevas tecnologías para reducir fuerza laboral humana de las empresas, ¿no? Que eso afecta obviamente el acceso al trabajo, y si nos ponemos a pensar en otras reformas que, por ejemplo, ha introducido el gobierno, como esto de aumentar la edad de retiro a 65 años de edad y 35 de aporte, complica el panorama futuro de los trabajadores más jóvenes porque con menos oportunidades laborales, con peores condiciones, hay que lograr mantener trayectorias mucho más largas para poder jubilarse en algún momento. Entonces, estamos viendo que a la larga los problemas de cómo sostener la vida siendo trabajador, se complica cada vez más. Entonces, poder poner en agenda este tipo de temas es muy bueno. Después hay que ver, qué solución le damos, cómo instrumentamos, etcétera, pero siempre con la mira puesta en mejorar las condiciones de la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, creemos que es una movida muy buena y de a poco hay que empezar a salir a la calle, a conversar con la gente sobre este tipo de temas. Confluyen varias razones, ¿no? Como el aumento notable de la productividad en el trabajo y de la riqueza producida, también la desigual distribución de la riqueza asociada a la propiedad de los medios de producción y además, como tú decías recién, Carla, la creciente sustitución de mano de obra por máquinas de inteligencia artificial, por ejemplo. Exacto, yo creo que ahí son cosas que parecen muy abstractas, pero en realidad las vemos en la cotidiana, por ejemplo, en los supermercados o en las grandes cadenas que ya han sustituido mucho personal humano por máquinas, por ejemplo, en las cajas, y han despedido a un montón de trabajadores y eso pasa desapercibido, pero eso significa pérdida de puestos laborales y afecta a la calidad de vida de la gente directamente. Y por otro lado, yo creo que este tema nos toca como en una fibra muy íntima a las y los socialistas porque es como vos decías, tiene que ver con la distribución de la riqueza en las sociedades y la distribución o apropiación del trabajo que realizamos los trabajadores y por quién. Con estas tendencias globales, la tendencia es a que la riqueza se concentre cada vez más. Eso también hay muchos estudios que lo hablan. Pero además en el Uruguay está pasando que con el nuevo gobierno, que ya por suerte le queda poco, las medidas que ha tomado son regresivas de los derechos de los trabajadores y ha habido un incremento de la riqueza producida por el trabajo, pero cada vez apropiada en menos manos. Y las trabajadoras y trabajadores estamos viviendo peor. Que en ese marco pinchar para que la agenda o la discusión política pase por este otro lado, por el problema que estamos viviendo en las trabajadoras y trabajadores, es muy importante y eso nos hace volver a hablar de temas de toda la vida de las y los socialistas o que se encuentran en el corazón, ¿no?, de la ideología socialista. Claro, y además temas como la desigualdad abarca desgraciadamente a los más jóvenes, a las mujeres, incluso la capacitación laboral. En la mejor de las realidades, los que somos más afortunados de las uruguayas y los uruguayos somos los que podemos tener 2 o 3 trabajos, 12 horas de jornadas para lograr un ingreso que nos permita medianamente ser autónomos, digamos. Pero hay mucha otra gente que no logra acceder a un trabajo que cubra sus necesidades. Entonces me parece también importante utilizar este tema para poder debatir la necesidad de tener tiempo libre sin tener que estar, 20 horas del día pensando en el trabajo, ¿no? Creo que también es muy importante eso. Creo que hay una arremetida cultural del neoliberalismo que te dice el mejor ser humano, la mejor persona es el que más horas trabaja, el que dedica la mayoría de su tiempo a producir, pero eso esconde que en realidad la gente está sobreexplotada y sin llegar a fin de mes, sin cubrir las necesidades básicas de su familia y además con muchos problemas de salud mental que son invisibles bajo este discurso
discurso de producir y no vayas a convertirte en alguien dependiente del Estado, cobrar una pensión o algo porque sos prácticamente la escoria de la sociedad. Entonces creo que estos temas también nos sirven como para poder pensar eso, qué poder hacer con el tiempo libre, o sea, la necesidad de tener un tiempo libre para dedicarlo a otra cosa, ya sea estudio, formación o simplemente descanso de las personas, ¿no?, que trabajamos. Yo creo que también va por ahí, por lo cultural. ¿Cómo se puede construir, sobre todo en especial desde los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Estoy pensando en ellos cuando estoy hablando contigo, cómo se puede construir una sociedad, digamos, más equilibrada o más humana desde el punto de vista de las relaciones laborales? Yo creo que es esto que vos decís, ¿no? Lo que hagamos hoy, lo bueno y lo malo tiene implicancias sobre el futuro. Y nosotros dejamos pasar que metan, por ejemplo, una reforma jubilatoria como la que veníamos hablando, ¿no?, de 65 años y 35. Seguimos dejando que no den soluciones a las grandes tasas de desempleo que, como vos decías, además de afectar a los jóvenes, afecta a las mujeres y afecta a las personas que viven en el interior del país de sobremanera. Si no hacemos nada con la formación laboral, si no hacemos nada con esta realidad del multiempleo, en realidad a futuro el panorama va a ser peor. Entonces, todas las acciones que nosotros podamos tomar en el hoy, ya sea esta, que es, bueno, movilizar, darle estado parlamentario a un tema que lo empezó a mover el movimiento social, es muy importante. Porque a partir de la jornada de reflexión que organiza el compañero José Núñez, senador del PS, y posteriormente el proyecto que surge de la bancada del Frente, bueno, lo estamos poniendo sobre la mesa y la gente lo empieza a debatir, y eso es lo realmente importante, porque también se puede, votar un proyecto de ley y después que no tenga peso real y no se termine materializando, pero en la medida en que las conciencias de la gente vayan cambiando y sea la gente la que presione por los cambios, me parece que ahí es como movemos, bueno, las transformaciones en la sociedad. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo. El tema de la reducción del tiempo de trabajo asociado a un componente que debe ser parte de la negociación, que es la productividad, otros tipos de variables como la flexibilidad, la tecnología. Veamos también entonces la visión de este tema desde el Uruguay profundo, desde el interior y visto también por otra mujer socialista. Es el caso de la integrante del Ejecutivo del Partido Socialista, de su Comité Central y también de las comisiones de Interior del Partido Socialista y del Frente Amplio, María José Rodríguez, presente en la hora 90. Hola Gustavo, espectacular, muchas gracias por esta llamada y poder tener la oportunidad de conversar contigo y con todos los escuchas de la hora 90 que son muchos. Muchísimas gracias. A ti por estar y bueno, la primera pregunta, tema que nos está convocando en este programa tan especial dedicado a la reducción de la jornada laboral. Es posible en nuestro país, pero nos preguntamos si es posible también en el interior, en el Uruguay profundo, con las modalidades, con las particularidades que cada rinconcito de nuestro Uruguay tiene. Definitivamente siempre hay algunas resistencias, sobre todo desde el interior del país por la actividad laboral, y me refiero particularmente a la agrícola ganadera, que requiere otro tipo de atención en relación a la cantidad de horas de trabajo. Siempre hay, como decía, como una resistencia, pero definitivamente tenemos que ir avanzando hacia eso, quizás no de manera genérica, pero sí con acuerdos por sector o por rama de actividad, pero me parece que es importante avanzar. La inteligencia artificial, los cambios tecnológicos, los avances científicos deberían de servir para dotar a las personas de un nivel de vida más adecuada, y cuando ponemos este tipo de temas sobre la mesa, no deberíamos de estar pensando en términos de aumento de productividad, que es lo que se pone a veces en discusión cuando hablamos acá en el interior de la baja del horario de trabajo y el impacto sobre la productividad, ¿no? Nosotros tendríamos que pensar en la mejora de la calidad de vida de los y de las trabajadoras, ¿no? Entonces a mí me parece que la pregunta no sería si deberíamos de hacerlo, sino buscar el cómo hacerlo, cómo
cómo poner foco en las personas y dejar de poner foco en el capital y buscar los beneficios de los avances y el desarrollo, que estos beneficios y estos avances se socialicen y se distribuyan de una mejor manera. Entonces creo que tenemos que poner el tema sobre la mesa y ponernos a conversar entre todos, ¿no? Estado, gremiales, de trabajadores, población en general y empresarios. Y al escucharte hablar atentamente sobre la implementación, sobre el cómo, y no como si es posible o no, lógicamente nos lleva, claro, a escucharte, recién decías tú, que quizás rubro por rubro o en virtud de las distintas realidades laborales o incluso otros rubros como los híbridos, trabajo remoto que se implementó luego de la pandemia e incluso, bueno, para quien tiene más de un trabajo, ¿no? Es cierto eso. De hecho, hay un montón de ramas de actividad que hoy tienen una jornada más reducida, ¿no? Los compañeros de la bebida, por ejemplo, de la construcción, el sistema financiero. Entonces no es descabellado. A mí se me ocurría que la jornada, cuando se implementó la jornada de 48 horas semanales, también pareció descabellado. Y sin embargo, hoy estamos pensando en reducirla. Yo estuve leyendo un informe de la OIT de enero de 2023, en donde Uruguay se ubica en el anteúltimo lugar en cuanto a horas semanales promedio. Un país que fue pionero y vanguardia en este tipo de cosas, hoy quedamos relegados a ese lugar. Entonces debemos de implementar estos tipos de cambio que hacen necesario, a mí me parece, para pensar en el futuro del trabajo, romper determinados paradigmas. Yo le escuché a mi mamá muchas veces decir el trabajo dignifica, pero nosotros estamos de acuerdo con esto, pero no por ello es necesario vivir para trabajar, ¿no? Tenemos que tener un momento para los afectos, un momento para lograr hacer cosas que, a ver, se me ocurría esto, ¿cuántas horas y sobre todo en el interior del país vemos dedicado al trabajo no remunerado como en un club de babi, como en una comisión barrial, en una comisión de escuela, y que eso nos llena de satisfacción y a veces tenemos que relegar poquitas horas a eso por la cantidad de horas que tenemos en el trabajo y después horas que podríamos dedicar al estudio, al deporte, a lo que fuera. Entonces me parece importante ir avanzando hacia la reducción de la jornada laboral. Yo no creo que la reducción vaya en contra de la productividad, muy por el contrario, hay estudios de la primera década del 1900 donde había una teoría de las relaciones humanas donde decía que la atención a los intereses de los empleados, el lograr la satisfacción de sus necesidades sociales y enfocarse en el individuo como factor clave mejoraban la productividad. Y esto te estoy hablando de 1920. Pero hoy día también hay estudios que realizados en Europa con pilotos que también nos indican que hay beneficios de la reducción de la jornada laboral como baja de nivel de estrés, reducción de las certificaciones médicas, mejora de la productividad, disminución del ausentismo, aumento en la retención del talento, porque nosotros estamos pocas horas trabajando pero dándolo todo porque de alguna manera, Gustavo, estamos felices de cumplir la tarea, ¿no? Y no nos pesa tener que llegar a las 8 horas de trabajo durante tantos días a la semana. Creo que hace a la salud laboral, hace al mejor clima laboral también y por tanto definitivamente aumentaría la productividad. El presidente de la Cámara de Industrias entiende que el tema de la reducción de la jornada laboral es una medida que puede complicar aún más la competitividad y que puede afectar al propio empleo. ¿Cuál es tu visión al respecto? No, yo no creo que sea así. Digo, nosotros hace un montón de años ya, no recuerdo exactamente, pero por allá por el comienzo de 2000 bajamos la cantidad de horas de trabajo, también tuvimos que poner a cambio reducir nuestra media hora diaria que teníamos para merienda y en algún momento hasta nosotros mismos dijimos, ¿y ahora qué hacemos con todo el papeleo que nos queda después? Y sin embargo lo logramos y estamos trabajando perfectamente la cantidad de horas que trabajo. Entonces yo creo que no, porque vuelvo a decir lo mismo, hace al que si un trabajador está contento en un mejor clima laboral, teniendo tiempo también para hacer lo que le gusta fuera del trabajo, poder desarrollarse y poder crecer también fuera del trabajo, definitivamente ayudaría a aumentar la productividad de la empresa. Y de última, lo dijimos hoy, la inteligencia artificial, los cambios tecnológicos, los avances científicos, todo eso ha ido en aumento de la productividad de las empresas. Y sin embargo, nunca está lo suficientemente atendido el factor humano, que es clave fundamental de la misma. Entonces, a mí me parece que ahora
es el momento de contemplar en ese aumento de productividad que definitivamente impacta sobre el beneficio de la empresa en una mejora en el trabajador reduciendo su jornada laboral. Hay experiencias, por ejemplo, a nivel europeo con el trabajo de 4 días a la semana en lugar de 5 días, o también por así la sugerencia de trabajar 12 horas 3 veces por semana. Posibilidades hay muchas. Sí, esto que mencionabas de la experiencia que hubo en el Reino Unido y en Australasia sobre en 2021 y 2022 de 4 días a la semana, los trabajadores consultados que fueron parte de ese piloto dijeron no hay dinero en el mundo que me haría volver a otro régimen diferente. O sea que ahí tenés claro que el trabajador estuvo contento. Hay científicamente comprobado después de terminar ese estudio que la productividad no bajó, que aumentó la retención del talento, que eso también es importante para las empresas, y dimensiona el ausentismo y también las certificaciones médicas. Recordemos que hace muy poco se aprobó un control muy estricto sobre las certificaciones médicas porque estaban a la orden del día, ¿no? Como una práctica muy corriente. En algunos casos puede estar relacionado con funcionarios que se hacen certificar sin estar, o empleados sin estar enfermos, pero yo podría asegurar que la gran mayoría de ellos está relacionado por los altos niveles de estrés y las altas exigencias en una jornada diaria que no le permite ocuparse de otras cosas que hacen también a la persona y a la felicidad y que le da ganas de volver al día siguiente a trabajar. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. La Hora 90. La mayoría de los países europeos que están dentro de la OCDE tienen una jornada laboral de 40 horas, las mismas que se realizan actualmente en España. Solo Francia y Bélgica tienen una jornada laboral inferior de 35 y 38 horas respectivamente, mientras que en Alemania no existe un mínimo legal. Los sindicatos han celebrado la reducción de las 37.5 horas y que se trata de un paso necesario y positivo que va en la buena dirección. Creen que ayudará a crear empleo y que mejorará la productividad de los trabajadores. Por su parte, la patronal considera que la medida tendrá un impacto negativo para las empresas y la economía y la tachan de intervencionista por invadir el diálogo social. La Hora 90. Fuera de fronteras. Pues España y sus 40 horas semanales no son una excepción en Europa. La mayoría de los países europeos que están dentro de la OCDE tienen la misma jornada legal. Por debajo están Bélgica con 38 horas y sobre todo Francia, que es el único que tiene pactadas esas 35 horas semanales. En Alemania, en Países Bajos y también en Dinamarca no tienen un límite de horas. Eso es lo que marca la ley, porque la jornada pactada entre sindicatos y empresarios en Europa sí es inferior y ronda las 38 horas a la semana. Muchísimo más efectivo, trabajar menos horas más felices que más horas sin poder compaginar tu vida personal. Llevamos 40 años con una jornada máxima legal de 40 horas semanales. Reducirla creará más empleo, según los sindicatos. Para UGT, las 37 horas y media son solo un primer paso. Para la UGT, esta legislatura debería ser la legislatura de las 35 horas semanales. Comisiones Obreras aplaude la medida, pero espera que su aplicación se negocie entre sindicatos y empresarios. Creemos que es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual y creemos que luego es la negociación colectiva quien tiene que concretar cómo se produce esa reducción de jornada. No hay una sola fórmula. Los empresarios rechazan la medida y la tachan de intervencionista porque dicen invade el diálogo social y será, aseguran, negativa para las empresas y para la economía. Yo trabajo aproximadamente 11 horas. ¿Cada día? Todos los días. Esta experta en derecho laboral defiende que mejorar las condiciones de los trabajadores aumenta la productividad en la mayoría de los sectores, pero no en todos. ¿Qué hacemos con el sector de comercio? Quiero decir, ¿qué hace una tienda? ¿Contrata a una persona por esas media horas de cada uno o cómo lo va a hacer? Entonces yo creo que va a traer un problema de organización. Y añade que aunque el cambio en el Estatuto de los Trabajadores afectará directamente a unos 3 millones de asalariados sin convenio, la medida provocará que se pacten jornadas menores en la negociación colectiva.
Y nos vamos para pronto volver con más Hora 90, Socialista y Frente Amplista. Como siempre, nos comunicamos a través de nuestras distintas formas para multiplicar contenidos, cliqueando www.ps.org.uy con el histórico y emblemático El Sol, a través de su publicación digital y su edición papel, y esta Hora 90 de todas y todos, haciendo historia también desde el año 2003. Como siempre, nos comunicamos a través de nuestros podcasts de audio disponibles en ps.org.uy. Queridas, queridos, gracias por tanto, gracias por estar con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón. Esta es mi revolución, llenar de amor mi sangre y sin reviento. La Hora 90, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.